Bueno, hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias a las 6, a la organización, a los anfitriones y muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia presencial o virtual. Vamos a abordar la última sesión de debate del día de hoy, entrando de lleno en un tema relacionado con el lema del foro: impacto y riesgo de la inteligencia artificial en salud, en este caso en relación con la investigación sanitaria. Mi nombre es José Luis Falcón, soy director del área de protección de datos en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y tengo el honor de compartir mesa con estas personas, los verdaderos protagonistas del debate, con gran experiencia y conocimientos en el tema. En primer lugar, Jesús Rubí Navarrete, vocal coordinador de la Unidad de Apoyo y Relaciones Institucionales de la Agencia Española de Protección de Datos. Joaquín Lopazo Blasquez, director de la Plataforma de Medicina Computacional en la Fundación Progreso y Salud de la Junta de Andalucía. Arantxa Casanova Isa, abogada de la oficina del DPD del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Enrique Herrera Viedma, catedrático de Ciencias de la Computación, de la Inteligencia Artificial y vicerrector de Investigación y Transferencia en la Universidad de Granada. Y Gonzalo Salas Claver, Senior Manager IT Legal Advisory en el grupo SIA Internacional. A nadie es ajeno el importante crecimiento de la aplicación de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, con independencia de que dentro de esta categoría haya quien incluya técnicas y proyectos más relacionados con la estadística tradicional y algoritmos clásicos de programación que con las herramientas propias de lo que hoy se considera inteligencia artificial. Se ha convertido en una expresión habitual en medios de comunicación aplicada a sectores especializados, a la industria, la economía, los servicios, las comunicaciones, a todos los sectores productivos y también a nuestra vida diaria. No solo somos usuarios pasivos de técnicas de inteligencia artificial cuando, por ejemplo, el móvil nos sugiere publicidad, canciones para escuchar o grupos a los que unirnos, sino que apoya nuestra faceta creativa, estableciendo conversaciones con una especie de amigo invisible o generando textos e imágenes libres de copyright que utilizamos en nuestras presentaciones o proyectos. La inteligencia artificial, como el título de una reciente película, parece estar todo a la vez y en todas partes. Tanto es así que la Fundación del Español Urgente, Fundeurrae, promovida por la agencia EFE y la Real Academia Española, otorga el título de Palabra del Año 2022 a la expresión inteligencia artificial. Esta sobreutilización, la expresión, está por una parte normalizando en la sociedad el uso de una herramienta que hasta hace poco era considerada casi como ciencia ficción, pero también despertando expectativas o generando inquietudes basadas en muchas ocasiones solo en titulares de prensa. En cualquier caso, la realidad es que la inteligencia artificial avanza y avanza muy rápido. Tanto es así que las autoridades internacionales, nacionales y comunitarias están promoviendo normativas, estrategias y directrices para fomentar, encauzar y aprovechar lo que ya se considera como la cuarta revolución industrial, tecnologías digitales como la robótica, biotecnología, nanotecnologías, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial, que ocupa entre ellas un puesto preeminente. Según la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la salud es el cuarto sector en el que a corto y medio plazo puede tener un mayor impacto tras el de las comunicaciones, los servicios financieros, la venta directa y la distribución. Y en el ámbito de la salud, la investigación es un área en la que la aplicación de técnicas de inteligencia artificial puede permitir grandes avances, pero también está sujeta a riesgos derivados tanto de los datos que se manejan como del entrenamiento a que se someten a los sistemas para tratar los mismos, cuestiones comunes a la aplicación de técnicas de inteligencia artificial: calidad e idoneidad de los datos, introducción de sesgos y posible discriminación, abandono de la supervisión de los resultados obtenidos, tras lo que puede introducir desviaciones a los resultados, transparencia y explicabilidad en los algoritmos utilizados y riesgos relacionados con la privacidad de los datos. Conscientes de estas circunstancias, las estrategias normativas, directrices y protocolos mencionados anteriormente pretenden introducir requisitos en la utilización de modelos de inteligencia artificial que minimicen los riesgos inherentes al uso de la misma.
Nos encontramos así en un entorno con nuevas amenazas para la seguridad y la protección de datos personales, donde se tratan grandes volúmenes de valiosa información sobre salud, sobre la salud de las personas, donde tanto las instituciones sanitarias públicas como el sector privado deben estar preparados para afrontar estos nuevos retos. Quiero finalizar esta pequeña introducción haciendo referencia al Reglamento 221-522 522 de la Unión Europea, que establece un programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud, el programa UE ProSalud, para el periodo 2021-2027 y lo dota del correspondiente presupuesto. Entre las acciones subvencionables que contempla el reglamento para la consecución de su objetivo, se encuentran algunas que atañen directamente al tema que nos ocupa, como son las que tienen que ver con el establecimiento de procesos de aseguramiento de calidad de los datos, su interoperabilidad y reutilización, la adopción de tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial, el apoyo a la mejora de las capacidades digitales de los profesionales, pero también, conscientes de los riesgos que puede suponer para la privacidad, acciones para reforzar el acceso y el control de los ciudadanos sobre sus datos sanitarios. Las acciones que se vayan poniendo en marcha, especialmente las relacionadas con la utilización de técnicas de inteligencia artificial, tendrán un gran impacto en el ámbito de la investigación sanitaria, aunque a la vez pueden verse incrementados los riesgos sobre la seguridad y la protección de datos. Para saber más de ello, cada uno de los ponentes nos dará su visión sobre la temática que estamos abordando para posteriormente pasar a debatir entre todos algunos aspectos de la misma. Va a comenzar Jesús Rubí Navarrete, vocal coordinador de la Unidad de Apoyo y Relaciones Institucionales de la Agencia Española de Protección de Datos, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración del Estado de la Seguridad Social y ha ocupado en su extensa trayectoria diferentes puestos y cargos en la Administración Pública. Ya en la agencia fue adjunto a la dirección y subdirector general de inspección. Autor de diversas publicaciones en materia de publicidad, derechos de competencia, procedimiento administrativo y protección de datos personales, colaborador en múltiples proyectos relacionados con la materia, participante en conferencias y proyectos internacionales de colaboración con otras autoridades de protección de datos. Son innumerables sus estudios y aportaciones, destacando el ámbito sanitario, a la cultura de la protección de datos y al cumplimiento de la normativa. O lo que es lo mismo, diría yo, para resumir, de Jesús Rubí, defendiendo los derechos y libertades de todos nosotros. Inicialmente nos va a hablar sobre cómo adecuar los tratamientos que incorporan inteligencia artificial a los requisitos de la normativa de protección de datos personales, con especial referencia a los relativos a la investigación sanitaria. Hago un pequeño paréntesis porque Jesús, por circunstancias de cuestiones de agenda, tiene que marcharse una vez que haga su intervención, con lo cual, en cuanto acabe, estará dispuesto a atender las preguntas que el auditorio quiera hacerle en ese momento y después lo dejamos marcharse tranquilo. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Quiero agradecer a las 6 la invitación una vez más de estar en este foro tan intenso relacionado con tratamiento de datos en el ámbito de salud y pedirles disculpas por el tener que marcharme tanto a ustedes como al resto de mis compañeros de mesa con los que me hubiera gustado intercambiar información. Parte de los aspectos que pensaba tratar se han ido ya abordando a lo largo de la mañana. La directora de la agencia, mi jefa, ya ha hablado de la flexibilidad normativa para promover la investigación sanitaria en el Reglamento General de Protección de Datos, en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales, la disposición adicional 17ª. También se han hecho referencia a algunos de los aspectos críticos relacionados con la inteligencia artificial, como es la transparencia y las garantías relativas a las decisiones automatizadas, y hemos tenido una amplísima y muy interesante mesa sobre los espacios de datos sanitarios, que es el entorno en el que nos vamos a tener que desenvolver en breve. Yo en particular estoy representando a la agencia en las reuniones del espacio de datos sanitarios de la Comisión de Salud Digital, y tratando de dar orientaciones sobre las distintas incidencias que se van planteando en lo que se refiere a la protección de datos, y por eso también mi intervención la voy a vincular con el debate que ha habido anteriormente y con la aplicación de principios y garantías en relación con la inteligencia artificial.
El punto de partida de todo tratamiento de datos, incluido el de la inteligencia artificial en el Reglamento General de Protección de Datos, como saben, es el principio de responsabilidad proactiva, es decir, de tomar la iniciativa de analizar los riesgos y ofrecer soluciones para minimizarlos y de documentar y acreditar de esa manera que se está actuando correctamente. Y dentro de este análisis de riesgos hay dos aspectos muy relevantes que ya se han citado. Uno, la evaluación de impacto en la protección de datos, o la de PIA, como se ha llamado en la ponencia anterior, y los principios de privacidad desde el diseño y por defecto, que significan que antes de comenzar los tratamientos hay que hacer esos análisis de riesgos, buscar garantías, tratar de aplicar un criterio de minimización, y una modalidad específica y reforzada de ese análisis de riesgos es precisamente las evaluaciones de impacto en la protección de datos en determinados tratamientos. En estos espacios de datos de salud y en estas investigaciones de inteligencia artificial va a ver si se completan, si se analizan las listas que hemos tenido que publicar las autoridades de protección de datos sobre en qué casos es obligatoria esta evaluación de impacto en la protección de datos, pues van a concurrir esos requisitos y va a haber que realizar estas evaluaciones de impacto. Luego haré algún comentario adicional sobre ellas. También se ha abordado el tratamiento de los datos anonimizados o pseudonimizados. Los anonimizados son irreversiblemente disociados de la identidad y no permiten la reidentificación de la identidad de las partes, a los cuales la normativa de protección de datos solo se aplica al proceso, a la descripción del proceso de anonimización que efectivamente garantice esa irreversibilidad. Pero en muchísimas ocasiones, como se ha citado a lo largo del día, los datos se van a tratar pseudonimizados y hay previsiones en la normativa, en la disposición adicional del 17ª, para investigación sanitaria de modalidades de flexibilización o de impulso de este tratamiento de datos pseudonimizados en la investigación. Eh, esto no corre. Vale. Así. Bien, como digo, entre las medidas, estas medidas que hay sobre las que hay que realizar un análisis previo, también se ha discutido en el anterior panel con muchísima intensidad, es la gestión del riesgo para los derechos y libertades y la implementación de sistemas de gobernanza que permitan demostrar el cumplimiento de la normativa de protección de datos, la gestión de esos riesgos y un análisis dinámico de cómo se están cubriendo estos riesgos. Tiene que evaluarse en los tratamientos que se realicen en investigación con inteligencia artificial, en particular, como consecuencia de estos principios de privacidad desde el defecto y por diseño, la proporcionalidad y la necesidad de tratamiento. Y aquí hay que hacer, aplicando o trayendo a este entorno la guía que se ha elaborado y que está publicada en la agencia respecto de la interrelación de la inteligencia artificial con el Reglamento General de Protección de Datos, un análisis equilibrado de la finalidad de los tratamientos y ver si no puede conseguirse con soluciones alternativas que garanticen con un riesgo más aceptable en la utilización de tecnologías alternativas, pero no desde la perspectiva de limitar el uso de la inteligencia artificial, sino de esta perspectiva de hacer un análisis de proporcionalidad y de ver por qué se elige una u otra tecnología. Y este análisis comparativo debería también abordar la cuestión de analizar qué rendimiento se habría obtenido para realizar esa investigación utilizando operadores humanos y qué beneficios o qué desequilibrio puede haber en favor de la inteligencia artificial cuando se utilizan estas tecnologías. Uno de los principios básicos de la protección de datos es este principio de minimización, que también sería particularmente aplicable en estos desarrollos. Hay que identificar o tratar de limitar hasta donde sea proporcionado y posible las categorías de datos que se utilizan, eliminando los datos que puedan ser irrelevantes
Y también este principio de minimización no solo se afecta al tratamiento de los datos, sino al número de interesados sobre los que se van a tratar los datos y a la accesibilidad a las propias categorías de datos personales por los intervinientes en el proceso de de investigación con inteligencia artificial o en los usuarios finales de sus resultados. Otro aspecto esencial de la normativa de protección de datos es la legitimación del tratamiento. Hay que tener una base jurídica para el tratamiento de los datos personales. En ese sentido, en lo que se refiere a la utilización de la inteligencia artificial, dadas las distintas etapas del ciclo de vida que tiene la inteligencia artificial y que seguro que se comentarán a lo largo de la tarde en esta mesa, es posible que pudieran ocurrir bases jurídicas distintas o bases jurídicas reiteradas o repetidas para las distintas etapas de este ciclo de vida, el entrenamiento, la inferencia, la comunicación de datos, etcétera. Para todas las etapas en las que se distribuye la aplicación de esta tecnología, el poder identificar o analizar si la misma base jurídica servirá para todos ellos o si para unos es posible utilizar unas bases jurídicas y buscar otras bases jurídicas complementarias para los restantes. En el caso de la investigación sanitaria hay que hacer un análisis previo porque al tratarse masivamente categorías especiales de datos, la base jurídica para el tratamiento de esos datos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos es que primero hay que levantar una prohibición general para tratar categorías especiales de datos y después buscar esas bases jurídicas, aunque en esa filosofía de promoción de la investigación, una de las excepciones que permiten levantar la prohibición para tratar esos datos en la investigación en salud es precisamente la de la investigación. Y en el caso de que se pretendan utilizar categorías especiales de datos en la toma de decisiones automatizadas o para en la elaboración de perfiles que produzcan efectos jurídicos o similares sobre las personas afectadas, pues hay que tener en cuenta limitaciones, como luego diré, en cuanto a esas bases jurídicas, ya que únicamente podrá utilizarse el consentimiento del interesado o el cumplimiento de interés público esencial para el tratamiento de la información. Pero también pueden concurrir otras bases jurídicas dependiendo del tipo de investigación. Por ejemplo, durante la COVID, una de las bases jurídicas que más hemos tenido que aplicar ha sido la de garantizar los intereses vitales de los afectados que permiten el tratamiento de datos sin consentimiento, de la misma manera que lo permite la consecución de un interés público esencial. Y en relación con el acceso o con estas bases jurídicas, como luego comentaré, hay que hacer un análisis, también se ha detallado en la ponencia anterior, de quiénes son los intervinientes, en qué posición jurídica intervienen y qué garantías tiene que aportar cada uno de ellos. Sobre los derechos de protección de datos en este entorno de la inteligencia artificial, habría que hacer hincapié en particular en hacer un análisis previo para identificar mecanismos y procedimientos adecuados sobre cómo se van a garantizar los derechos de los interesados. En particular, si estamos en situaciones de pseudonimización o situaciones de anonimización, en el caso de la anonimización, a partir de ese momento no se aplicarían las previsiones del reglamento, salvo que se produzca accidentalmente una reidentificación, pero en el caso de la pseudonimización y teniendo en cuenta las distintas etapas del tratamiento de la inteligencia artificial, habrá que definir cuáles son las modalidades o los procesos que son adecuados para poder garantizar el ejercicio del conjunto de derechos que está en la normativa de protección de datos. Los derechos en este debate se han focalizado de una manera muy relevante en el derecho a la información, en la transparencia que debe exigirse para realizar este tipo de investigaciones. Y también el relativo a la adopción de decisiones automatizadas que generen efectos sobre los afectados. Y por eso, además del abanico amplísimo de informaciones que exige facilitar el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos, creo que habría que hacer una información particularmente relevante, el facilitar una información significativa sobre la lógica aplicada. Y si estos tratamientos se van a desarrollar en un entorno de espacio
de datos, donde hay infinidad de sujetos, de agentes que intervienen en el tratamiento, buena parte de los cuales no van a tener contacto directo con la persona afectada para realizar las investigaciones. Es preciso tener en cuenta que esa información debe tratar de cubrir para facilitar el cumplimiento de estas garantías y evitar mayor complejidad para esos terceros destinatarios de los datos que van a hacer sus propias investigaciones. Es útil y conveniente hacer un análisis de todas las escalas de datos o de tratamientos que se van a realizar y facilitar la información sobre el conjunto de todos ellos y no solo sobre los tratamientos iniciales. Y en cuanto a los sujetos de esta obligación de transparencia, además de los propios interesados que se someten o que participan en estas investigaciones, también debe facilitarse información a los operadores del tratamiento y en todo este proceso garantizar la intervención que se ha citado también a lo largo de la anterior ponencia de los delegados de protección de datos para que acompañen, como ha dicho Ricard Martínez, en la implementación de políticas, entre otros aspectos, en la implementación de estas políticas de transparencia y previamente en las de gestión de los riesgos. Respecto de la toma de decisiones automatizadas, ya he señalado que están circunscritas a dos bases jurídicas específicas y en el caso de los espacios de datos sanitarios en los que intervengan, como el que se ha citado, el caso de espacio de datos que se está desarrollando por el Consejo Interterritorial de Salud y la Comisión de Salud Digital, es particularmente relevante tener en cuenta que en la mayor parte de los casos esa base jurídica va a ser la satisfacción de los intereses públicos relacionados con la investigación sanitaria y con el ejercicio de las propias competencias que tienen atribuidas las autoridades que intervienen en estos espacios de datos. Este principio de evaluación de impacto en la protección de datos exige, en todo caso, que haya procesos de auditoría continuos y para eso es particularmente relevante el detallar o el articular logs que permitan identificar tanto los tratamientos que se realizan como las entidades o los sujetos o los agentes que acceden a esta información y poder realizar en un proceso dinámico el cumplimiento de las garantías del Reglamento General de Protección de Datos. Y aquí, en la anterior ponencia, ha habido una polémica muy relevante sobre lo que han llamado de PIAs, evaluaciones de impacto federadas. Y se ha hecho una referencia también a la posición jurídica de los sujetos intervinientes y se ha propuesto por uno de los ponentes anteriores que sean en estos espacios de datos corresponsables del tratamiento. En mi opinión, esa necesidad de hacer una evaluación de impacto federada es absolutamente conforme con el reglamento y es recomendable. Y debe ampliarse inclusive no solo a todos aquellos que intervienen, por ejemplo, las administraciones sanitarias autonómicas y las del Ministerio de Sanidad, que son los responsables del tratamiento en este espacio de datos sanitarios, sino también que deben colaborar y participar en esa evaluación de impacto otros agentes como pueden ser los encargados del tratamiento, en este caso el desarrollador de la plataforma y de buena parte de los tratamientos va a ser la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial que debería colaborar y participar en estas evaluaciones de impacto en la protección de datos. Y a estos hay que sumar un agente adicional, porque en el desarrollo de estas plataformas, previsiblemente la SEDIA, y lo mismo sucederá en el espacio de datos europeos, necesitará contratar tecnologías que provengan del sector privado. Y desde el punto de vista de la protección de datos, estos agentes que intervienen como aportadores de tecnología son lo que se llaman subencargados del tratamiento, es decir, unos colaboradores que facilitan una serie de servicios a los encargados del tratamiento para que puedan desarrollar su actividad.
Y en ese punto hay que tener en cuenta un precedente muy relevante que tuvimos en la agencia en un informe durante la pandemia de la COVID, en el cual a la hora de desarrollar algunas de las aplicaciones de seguimiento y de rastreo de las personas afectadas por la COVID, pues la Secretaría de Estado de Digitalización tenía que obtener o utilizar tecnología de empresas privadas de terceros. Eran subencargados de ese tratamiento. Y ahí se planteó la duda de si ese subencargado del tratamiento, esa empresa que aporta tecnología, tendría que haber hecho un desarrollo propio de la evaluación de impacto que pueden implicar las tecnologías que va aportando para la prestación de estos servicios, de manera que esa información contribuya dentro de todo el proceso a integrar y a facilitar las evaluaciones de impacto que tengan que hacer los propios responsables del tratamiento. Y otro aspecto que hay que analizar en este entorno es si se van a generar o en el uso de tecnologías, por ejemplo de cloud, se van a realizar flujos o implican flujos transfronterizos de la información porque se trasladen datos a terceros países fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o porque se utilicen tecnologías que estén fuera de esos entornos. Disculpa, Jesús, Sí, si pudieras termino. ir un poco abreviando. Termino. Simplemente, la última cuestión que quería abordar es la que he citado de los corresponsables o no corresponsables, es decir, la posición jurídica de los intervinientes en estos procesos de estados de espacios de datos. Desde el punto de vista de la agencia, las administraciones sanitarias, el Ministerio de Sanidad, son responsables del tratamiento de los datos. Quienes intervengan para prestar esos servicios de plataforma o esas tecnologías que permitan el desarrollo de esa plataforma o la contratación externa de otros servicios, como puede ser la anonimización, la pseudonimización o el uso de tecnologías de inteligencia artificial, pues los responsables del tratamiento serían los titulares de los datos. En mi opinión, no son corresponsables del tratamiento. La figura del corresponsable es mucho más compleja de articular y ya hemos tenido un caso en el Código de Conducta de farmaindustria en el que se ha analizado esta cuestión de varios agentes, el promotor de un ensayo clínico y el centro sanitario donde se desarrolla ese ensayo, donde se debatió este tema de la corresponsabilidad y se llegó a la conclusión de que es más apropiada la figura de responsables respectivos. Y esta misma diferencia se puede aplicar en el caso de los espacios de datos de salud, por cuanto que para esa delimitación como responsables respectivos, un aspecto fundamental es quién tiene, dónde está la atribución de competencias a unas y a otras. Y esa atribución de competencias está en los estatutos de autonomía y en la normativa sanitaria. Y en lo demás, pues simplemente si intervienen encargados del tratamiento, hay una opción cuando son administraciones públicas, que es en vez de celebrar 27 convenios con todas las comunidades autónomas, incluir en su estatuto orgánico esa función de encargado del tratamiento con las garantías que exige el artículo 28 del reglamento, y si intervienen subencargados del tratamiento que tienen que ser autorizados por las administraciones sanitarias responsables, acudir a un sistema de autorizaciones que exige el reglamento, pero de autorizaciones generales frente a las mayores a la mayor complejidad que tienen autorizaciones específicas caso a caso. Disculpas por el exceso que ha tenido también que ver con la desarticulación del formato de las transparencias que están en mi ordenador y me ha hecho ir un poquito más despacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Y para que te podamos dejar tranquilo, si alguien tuviera alguna pregunta que hacer, por favor, la puede formular ahora y con gusto Jesús le responde. Por ahí hay una pregunta. Para la anonimización, porque
Bueno, en la página web de la agencia tienen unas orientaciones sobre cómo realizar la anonimización de los datos personales, están estas guías sobre la inteligencia artificial y estamos trabajando en este momento en un documento que haga referencia a las implicaciones de los espacios de datos y en particular a la posición jurídica de los agentes intervinientes para hacerlo público lo antes posible. Vale, gracias, Jesús. Esa tecnología y la... Sí, serían subencargados del tratamiento. Sí. Aunque es una tecnología base. Depende, es decir, hay que hacer un análisis atendiendo a cada caso concreto. Si hay una tecnología que la tiene disponible la administración pública, por poner el caso, aunque la hayan elaborado terceros y la utiliza, no necesariamente van a ser un subencargado del tratamiento. Si para el desarrollo específico de esa plataforma de intercambio de información se contrata una empresa tercera que ofrece la tecnología adecuada para articular ese proceso concreto, en ese caso sería Si compro licencias de un producto, tengo que pedirle... Yo creo que con una licencia no estaríamos en esa situación. Es si tiene que hacer desarrollos específicos para cumplir las finalidades de ese tratamiento para el que está contratado el encargado. No con carácter general que se utilice una tecnología de tercero. Porque si no ya sería el colmo. La administración pública desarrollando sus propios cloud y, en fin, sería un mundo ideal. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias, Jesús, y buen viaje. Muchas gracias a todos ustedes y disculpen la aceleración y el marchar. Vamos a continuar. El doctor Joaquín Dopazo es el director de la Plataforma de Medicina Computacional Andaluza de la Fundación Progreso y Salud, cuyo objetivo es apoyar la innovación en el uso de datos clínicos para lograr un manejo del paciente más preciso y personalizado, así como promover el uso secundario de datos clínicos para la investigación clínica y la generación de nuevo conocimiento biomédico. Ha publicado más de 300 artículos en revistas internacionales, es miembro del Instituto de Biomedicina de Sevilla y participa en consorcios como Cyber Impact, OnePlus Million Genomics, etc. Nos va a hablar inicialmente de algunos conceptos importantes sobre los datos clínicos y su utilización en algoritmos y entrenamientos relacionados con la inteligencia artificial, así como de las fuentes utilizadas. También sobre proyectos concretos basados en entornos de investigación de confianza y nos hará referencia a las posibilidades de análisis federado de datos. Cuando quiera, Joaquín. Bueno, pues muchas gracias a las 6 también por invitarme. Siempre me gustan mucho estos foros. Además, lo que pasa es que cuando oigo los anteriores, pues voy y cambio luego las... Así que no voy a hablar exactamente lo que has dicho, porque siempre veo cosas muy interesantes y para meter cuñas. Entonces, nosotros somos Plataforma de Medicina Computacional de la Fundación Progreso y Salud, que es una fundación del sistema de salud andaluz, no es una fundación hospitalaria. Y esto parece una tontería, realmente es muy relevante, porque nosotros vamos a un hospital y no nos ven como vamos a San Cecilio y no nos ven como llegan aquí los listos del Virgen del Rocío por nuestros datos, ¿no? Nos ven como algo del sistema. Esto nos ha permitido hacer pues, muchas iniciativas en otros entornos. En concreto, en el entorno de datos y datos clínicos, hemos montado lo que yo creo que es bastante interesante, pero lo primero que quería era reflexionar sobre qué es lo que nos encontramos. Por lo primero que dices, a ver, inteligencia artificial basada en datos, ¿qué es lo que nos encontramos cuando hablamos de datos? Entonces, no nos olvidemos que la mayor parte de los sistemas de salud de nuestro país, el conjunto de datos más grande que te puedes encontrar es el conjunto de datos accesible del hospital más grande de esa comunidad. Tenemos un encharcamiento de datos más que un data lake y veremos en qué acaba el data lake sanitario. Esperemos que acabe en algo, pero realmente ahora mismo esto es así. Entonces, claro, uno está muy limitado por lo que es capaz de manejar.
O sea, las ideas que vas a tener, las ideas que se tenían en la Edad Media no son comparables a las ideas que tenemos ahora porque realmente a lo que accedemos es completamente distinto. Entonces, por ejemplo, hay otras comunidades menos, pero por ejemplo, en Andalucía, que es la que más conozco, sí que tenemos un data lake grande de 13 millones de pacientes, la base de datos poblacional, la base poblacional de salud. Claro, estamos hablando de entre 1 y 2 órdenes de magnitud más grande que los conjuntos de datos que se manejan en muchos sitios, ¿no? Entonces, eso da para hacer muchas cosas. Claro, cuando aterrizas ahí, digo, bueno, ¿y esto cómo funciona, ¿no? Porque cuando lo vi, esto era como la biblioteca del nombre de la rosa, ¿no? Que estaban los datos ahí para su sublime preservación, esencialmente, porque había muchos problemas para su utilización, realmente se utilizaban menos. Entonces, empezamos a ver cuáles eran los problemas, por qué, dónde se caían las cosas. Tenemos antes no estaba tan definido, ahora está bastante bien definido, probablemente sea mejorable, pero yo siempre pienso que lo mejor es enemigo de lo bueno. Tenemos definido una forma de acceso al dato médico en la comunidad, que esencialmente son 2 pasos. Un primer paso, estoy hablando de uso secundario, un primer paso que es pasar por un comité ético y un segundo paso que es pasar por un comité que esencialmente hace una evaluación de impacto en protección de datos. Normalmente, si se plantean proyectos razonables, no hay ningún problema, bueno, más allá de los que todos conocemos, de que pasen por un comité ético, pero acaban pasando. Y todos se caían en la parte de evaluación de impacto en protección de datos. Porque, claro, es que yo saco los datos, aunque los anonimice, no sé dónde acaban, no sé tal. Y bueno, vamos a ver. Déjame la hoja de evaluación de impacto en protección de datos. Digo, ¿qué puedo hacer para que todos estos tics se queden en cero? Entonces, si el problema es que se vayan fuera, pues montamos un entorno de estos seguro, un entorno de confianza, es decir, computación en el sistema de salud. Claro, eso nos lleva o me llevó a mí a pensar, digo, a ver, es que realmente tal y como está montado, tal y como vemos que están las estructuras de análisis de datos, de computación y de generación de datos, pertenecen a un modelo antiguo de investigación. Es decir, normalmente, o sea, ¿por qué tenemos los centros de supercomputación fuera? Porque realmente tú generas datos ad hoc para un experimento, como toda la vida, y los haces fuera y los haces a propósito y se analizan fuera. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que nos encontramos que con todo el dato del mundo real generado en el sistema de salud es, vamos, órdenes de magnitud mayores que cualquier experimentito, por comparación, que podamos hacer con respecto a lo que es el sistema de salud. Pero la computación está fuera. ¿No? Pero se mencionaba antes también, hay un tema de justicia, o sea, el sistema de salud está generando esos datos. ¿Qué pasa? El sistema de salud tiene que dar los datos, lo que se decía antes, para que esos datos los analicen fuera, se haga un sistema de soporte a la toma de decisión que luego se le venda al sistema de salud. Es un poco, digamos que ahí hay que equilibrar un poco las cosas, ¿no? Y realmente hay que llevar un poco el beneficio a todas las partes, ¿no? Esto es una disquisición, mi opinión. Entonces montamos un sistema, bueno, computación dentro, que además lo hicimos pidiendo un proyecto de infraestructura a la consejería, con lo cual tenía la bendición porque era específicamente para eso. ¿Qué es lo que nos ha conseguido esto? Pues hemos conseguido el que atraer además proyectos de empresas, ¿no? Algo que era como un tabú antes, ahora podemos hacerlos. Y de hecho hemos hecho pues ya como 6 o 7 u 8, hemos publicado ya alguno. ¿Qué es lo que nos da esto? Nos da sostenibilidad, porque para una empresa es mucho más barato plantear un proyecto de un análisis de una corte retrospectiva de algo que ir pagando un estudio en el que los hospitales hayan que coger con una libreta, ir viendo los pacientes. Eso es carísimo. De hecho, las primeras veces que presupuestábamos se reían y miraban y dicen, creo que estamos pidiendo muy poco dinero. Pero bueno, la ventaja es que tenemos un sistema que es mantenible por el input de las empresas, que además están haciendo proyectos que pasan por un comité ético, con lo cual es interesante para la empresa, pero es interesante también para el sistema de salud. Y nos permite además pues, hacer otros proyectos pues, con otros agentes del sistema de investigación
a un coste pues prácticamente nulo, ¿no? O el coste simplemente de lo que es lo que nos cuesta las horas de trabajo, ¿no? Entonces, le hemos dado una sostenibilidad. Otra cosa que hemos conseguido, lo voy a decir entre comillas, es la educación del comité ético. Aquí hay una cuestión que se ha salido antes también, y es que claro, pues los comités éticos no están preparados para temas de inteligencia artificial. Yo ayer estaba hablando con Juan Díaz, nuestro delegado de protección de datos, que no puede estar aquí y se disculpa, y me estaba hablando, ¿sabes? De redes convolucionales, no sé qué, porque tal, es un autoencoder, tal. Digo, Juan, te veo muy puesto. Me dice, esto es solo por tu culpa. Me has hecho un vicioso de la inteligencia artificial por pasar proyectos. Entonces, al final, el comité ético, hay una fase de que choque. La primera vez que presentamos un proyecto, pues les pareció rarísimo. Y nos hicieron un montón de objeciones porque no entendían qué estábamos haciendo. Ahora ya les parece de lo más normal del mundo. O sea, es establecer también una confianza ahí, ¿no? Hacemos muchos aspectos cuando... Bueno, otra cosa que quería mencionar es que la mayor parte de necesidades no son inteligencia artificial. Y eso es así. Muchos de los proyectos son simplemente pues, supervivencias, análisis estadísticos. Algo que yo me quedé muy sorprendido, sí, es que realmente la prevalencia, incluso las enfermedades más prevalentes, no está nada clara. Muchas enfermedades tienen una prevalencia, que es un estudio que se hizo en Logroño en el 75 y siguen teniendo los datos. Eso, ¿no? Entonces, este tipo de estudios también son muy útiles. Gran parte de la confianza que damos es porque hacemos mucho tema de inteligencia artificial explicable, que como va a hablar Enrique, yo no voy a mencionar esto, pero yo creo que es importante cara a los comités éticos porque saben por qué estamos llegando a las conclusiones, ¿no? Y otro aspecto, yo creo, muy innovador que estamos lanzando también, gracias a tener acceso a los datos de los pacientes, estamos empezando un proyecto bastante ambicioso y ya tenemos resultados funcionan bastante bien, de pacientes sintéticos. Pacientes sintéticos generados con redes generativas adversariales, en los cuales lo que haces es generar pues, como historias de salud que se parecen a las de un paciente, pero no son pacientes reales. Con el de la protección de salud de datos, porque esto puede ser algo muy interesante para utilizar. Y esto, lo interesante es que captura las relaciones entre las variables, aunque tú no las conozcas. Con lo cual, en teoría, tú podrías hacer investigación y descubrir cosas nuevas sobre datos que has generado si esos datos son realistas, ¿no? Y la verdad nos están demostrando que son bastante realistas. Vamos a hacer ahora unas pruebas, pero con un dataset de 1,2 millones de enfermos, de pacientes de diabetes, hemos generado diabéticos y las predicciones de puntos finales como ceguera, amputación, cardiomiopatías son muy parecidas a las que, o sea, son replicables en ambos sistemas. Las que sacas con los pacientes fake son muy replicables. Esto podría abrir otra dimensión en las cosas, porque podríamos estar hablando de una tercera vía, es decir, ¿quieres datos? Toma datos. ¿Qué quieres? 3 millones de pacientes de tal. Y eso no estaría bajo ley de protección de datos, ¿vale? Todo esto abre, pues, toda esta infraestructura que abre también la posibilidad para entrar en proyectos federados, porque, bueno, yo creo que es muy interesante porque si estamos hablando de que nosotros estamos manejando entre 1,5 y 2 órdenes de magnitud más que los hospitales, si nos vamos a un proyecto federado, pues nos vamos a otro orden de magnitud más y esto es una cosa que no podemos perder de vista. Entonces, como estamos dentro del IMPAD, yo estoy dirigiendo el paquete de trabajo de integración de datos, pues esto lo tenemos bastante en la cabeza. En el proyecto del 1.000.000 de genomas europeo también se tiene muy en la cabeza este tipo de cosas. Realmente vamos hacia un tema de federación que es mucho más cómodo de manejar porque con la federación de datos el problema es un problema tecnológico, no es un problema legal. Cuando el problema es legal es muchas veces, es lo que comento yo, esto es como ponernos a discutir ahora sobre la ley de la gravedad. Ahí. Podemos hacer lobby para cambiarla, pero no sé si vamos a cambiarla.
Y ya por último, otro aspecto yo creo que es muy interesante es que a nivel de comunidad se está haciendo una apuesta bastante fuerte por un tema de educación, en medicina de precisión y personalizada. Y en el temario hay dos grandes temas, uno de inteligencia artificial y otro de manejo de datos. Y esto está dirigido a profesionales del sistema andaluz de salud. ¿Vale? Es decir, que estamos intentando que, normalmente empezando por los más motivados, que son los que vienen a estos cursos, que al sistema de salud le empieza a llegar todo esto, no solo ya la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial como parte de un sistema mucho más novedoso de manejo del paciente, que es toda la medicina de precisión en todas sus vertientes. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Muy interesante todo lo que nos has contado. Arantxa Casanova es jurista y responsable del área de investigación e innovación de la Oficina del Delegado de Protección de Datos del Sistema Público de Salud catalán. Cuenta con dilatada experiencia en la materia, primero como letrada en la asesoría jurídica de la Autoridad Catalana de Protección de Datos y en los últimos años acompañando a las entidades del Servicio Público Catalán en el desarrollo de proyectos dedicados a la transformación digital y a la investigación en salud. Es miembro del Comité de Expertos de Ética y Privacidad del Proyecto Europeo PIMER sobre adherencia a los medicamentos y se acaba de incorporar como miembro del Comité de Ética de la Investigación de la Fundación Jordi Gón. Nos aportará inicialmente su experiencia y su visión sobre cómo se encuentran tanto los DPD como los comités de ética en la investigación a la hora de evaluar proyectos de investigación o innovación. Arantxa, cuando tú quieras. Sí, hola, buenas tardes y gracias a las 6, primero de todo, por invitarme a participar en esta mesa tan interesante de debate que estamos teniendo. Esta y la anterior, que ha puesto sobre la mesa Ricard Martínez, sobre todo, y alguna aportación de delegados de protección de datos que estaban en la sala. Muchas de las cosas que yo quería poner de manifiesto hoy aquí, porque quería entrar más en la práctica terrenal de lo que supone para los delegados de protección de datos, para los expertos de protección de datos, para las personas que están ayudando también a los comités de ética en la investigación a dar soporte a toda la parte de cumplimiento de normativa de protección de datos. Vengo llorada de casa y por mi parte y por todo el equipo de personas que que estamos en la oficina del delegado de protección de datos del sistema de catalán, que somos 9 personas ahora mismo y aparte contamos con coordinadores en los distintos centros que intentamos trabajar en red para que todas las dificultades que se nos plantean al menos podamos buscar soluciones que nos puedan por lo menos que las cosas fluyan y darnos apoyos mutuamente, pero en realidad, o sea, estamos aquí hablando de cosas fascinantes. Me ha encantado la intervención de Joaquín, porque yo también estoy en el programa, bueno, tengo conocimiento del programa Impact, porque se nos ha preguntado. En realidad hay hospitales catalanes que están aportando y preguntando si pueden aportar datos. En Cataluña también se ha puesto en marcha un programa de oncología de precisión en el que hemos tenido la suerte, y digo la suerte porque no hay un trabajo más emocionante para nosotros es que trabajar con vosotros codo con codo, con los científicos, e intentar poner ese granito de arena para que las cosas fluyan, funcionan. Tenemos claro siempre que hay que intentar buscar soluciones, por eso tampoco me incluyo en los DPDs o en las personas expertas que tendrían que ser despedidas. Es una lucha muy titánica a veces, por muchos motivos, pero sobre todo a nuestro juicio, al final resumiendo un poco, es falta de conocimiento. Es decir, estoy de acuerdo que el científico no tiene que dedicar ni un minuto de su tiempo a pensar en el cumplimiento normativo. Para eso estamos las personas para eso estamos nosotros que tenemos que dar apoyo. Y el problema, ¿cuál es? Que necesitamos escucharnos, ellos a nosotros y nosotros a ellos. Y a veces lo que
o sea, lo que nos demuestra nuestra experiencia post-pandemia, porque en la época de pandemia fuimos todos como locos, como pudimos, pero lo que sí que nos está demostrando nuestra experiencia a lo largo de estos últimos meses es que cuando tú entras en un proyecto, ellos te explican y nosotros explicamos, estamos todos contentísimos, porque ellos han entendido qué es lo que queremos decir y nosotros entendemos lo que ellos que están queriendo proponer. Y ahí es donde me gustaría insistir mucho en que es importante el trabajo en equipo, la interconexión, y no nosotros, bueno, nosotros me refiero a los que somos, a los que tenemos esa parte más jurídica, sino muy importante también la gente, los expertos, los tecnólogos, que son los que dominan los sistemas de información de los centros, de los hospitales y los data science. Es decir, es un cúmulo de perfiles que se van a necesitar en todos estos proyectos que se nos vienen por delante, que si no somos conscientes de esto, ya podemos hablar de cumplimientos normativos, de la ética en la inteligencia artificial, del cumplimiento de la propuesta de reglamento de inteligencia artificial en la que en el contexto clínico va a ser todo de alto riesgo y nos va a venir, es decir, el espectro de cumplimiento normativo con los productos sanitarios, que en el contexto clínico casi todos softwares que gestionen sistemas, bueno, casi todos no, todos los softwares que gestionen sistemas de inteligencia artificial van a ser de alto riesgo desde el punto de vista del cumplimiento de inteligencia artificial, pero a la vez también son de alto riesgo desde el punto de vista del cumplimiento del reglamento de protección de datos. Lo que venía a decir yo en mis primeros minutos de intervención ha quedado sobrepasado suficientemente con la intervención primero en la sesión anterior, si habéis estado escuchando antes cuando también estaba hablando el responsable de la infraestructura también del programa Impact, en la que era la frustración de que no puede ser que nos estemos preocupando por la privacidad. Y ahí es donde iba yo, en la primera como dosis de realidad que quería transmitir y poner en común, porque creo que es un tema que al final se tiene que abordar desde el punto de vista de las instituciones, Ministerio de Sanidad, comunidades autónomas, servicios de las comunidades autónomas de salud, es que lo que no puede ser es que los científicos se tengan que dedicar a la privacidad, pero los que nos dedicamos a la privacidad y ayudar y asesorar necesitamos apoyo, porque si estamos en cada proyecto metidos intentando entender lo que se quiere hacer y cómo, necesitamos gente, necesitamos recursos. Y tenemos la sensación a veces que lo que importa a la hora de pensar en recursos es en la ciberseguridad. Y por supuesto que la ciberseguridad es el elemento esencial, porque sin ciberseguridad no hay protección de datos que valga. Pero ahí sí que quería lanzar un mensaje no sé, de llorar en casa, pero pedir, por favor, que seamos conscientes que sin estos recursos ni los científicos se sienten entendidos, ni nosotros podemos ayudar lo que nos gustaría ayudar. Y no sé, supongo que hay aquí delegados de protección de datos que me acompañan, no sé si seguramente tendrán más o menos el mismo feeling y compartirán conmigo, o sea, igual que lo que estoy explicando que pasa en Cataluña, porque estoy yo hablando aquí, seguro que pasa en otras comunidades autónomas, casi seguro. Entonces, no sé, con esas pequeñas dosis de realidad, nos tenemos que enfrentar ahora con los sistemas de inteligencia artificial, como Joaquín estaba explicando, en el ámbito de la investigación, a lo mejor no va a provocar tantos problemas desde el punto de vista de la toma de decisiones automatizadas y lo que representa para los pacientes el derecho que tienen a que no haya, que haya siempre una supervisión médica. Y os voy a poner solo para acabar, dos ejemplos que se nos han planteado ya en el ámbito de la asistencia. Uno es en hospital, un mecanismo, una aplicación web que tiene marcado CE, un producto sanitario en el que se dedica a calcular automáticamente la dosis que necesita el paciente para la dosis de tratamiento que necesita el paciente, en lugar de tenerla que calcular el farmacéutico, la calcula la máquina, que es espectacular, y nosotros no nos dedicamos a entrar en si científicamente
Bueno, los servicios de farmacia nos decían que era la mejor, que habían estudiado, que lo habían estudiado todo. Pero claro, cuando les preguntas, vale, eso, vais a supervisar eso. ¿Quién va a supervisar eso? ¿Hasta qué punto se ha analizado eso? Pues no se ha caído en eso. Claro, ¿hasta qué punto puede perjudicar una decisión tomada por la máquina el hecho de que introduciendo unas variables de edad, sexo, más o menos variables de historia clínica que necesitas para dosificar esa medicación que necesita el paciente? Lo que vemos es que no se es consciente de hasta qué punto eso se puede considerar que va a perjudicar y entonces está prohibido por el reglamento, salvo que el paciente consienta que sea la máquina la que decida, o realmente el farmacéutico va a tener que revisar. Por supuesto, siempre contestan el farmacéutico revisa, por supuesto. Pero eso no se ha pensado antes. Con eso quiero decir que hay grandes proyectos europeos que se están haciendo. El programa Impact es espectacular. Los proyectos en los que estaba mencionando Ricard Martínez también son espectaculares, pero a nivel de proyecto pequeñito ya tenemos muchos en el sistema, ¿vale? Y por último, quiero lanzar una lanza en favor de los comités de ética, porque por la experiencia como experta de protección de datos que voy asesorando a los proyectos que tienen que entrar en el comité o que les rebotan desde fuera, os tengo que decir que realmente los proyectos tampoco se presentan como se tendrían que presentar, porque al final, primero que sí que se necesitarán expertos, la parte de privacidad, pues efectivamente tiene que haber una persona en la que ellos se sientan seguros que lo que están valorando no se están equivocando porque tienen mucho miedo. Ahí sí que os tengo que decir que dentro de los comités hay una preocupación porque la normativa de protección de datos se cumpla, como no podía ser de otra manera también, y ellos tampoco son farmacéuticos, médicos, que están voluntariamente trabajando en los comités, tirando de horas fuera de su trabajo. Os puedo asegurar que yo en el comité que estoy, de ayer a hoy he recibido 26 correos electrónicos de 26 o 27 proyectos que me han pasado alguna duda que les genera el proyecto. Eso quiere decir que ellos se lo han mirado primero y luego tengo que yo darles respuesta, que también hago aparte de mi trabajo. Es decir, no sé, es una reflexión solo, no a modo de pataleta, por supuesto que no, a modo de que con todo lo que se nos viene encima, o nos ponemos las pilas y entendemos que necesitamos recursos, formación mínima, los científicos que investiguen, que sepan los 4 principios básicos de protección de datos, que son muy fáciles, que ya lo saben, que es minimización, intentar la pseudonimización si es posible, pensar en cómo voy a tratar los datos, a dónde van a ir, y al final lo otro dejarlo a los expertos. Y ya está. No sé, yo creo que ya... al final he hecho un discurso que no tenía preparado porque me lo han chafado todo antes, pero supongo que la intención que tenía creo que se ha entendido. Gracias. Muchas gracias, Arantxa. Enrique Herrera Viedma es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada y actualmente vicerrector de Investigación y Transferencia. Es de la IEEE Filium y vicepresidente de la Asociación Internacional de Computer Science IEEE System. La IEEE es el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica con iniciales en inglés. Vicepresidente de la Asociación Internacional Computer Science IEEE System, Man and Cybernetics, donde impulsó la creación de la revista IEEE Translation on Artificial Intelligence. Su investigación se centra en el desarrollo de sistemas inteligentes de toma de decisiones y en el modelado lingüístico de la información y sus aplicaciones. Ha dirigido más de 20 proyectos nacionales y publicado más de 350 artículos en las principales revistas de investigación, siendo identificado por Clarivate Analytics como Highly Cited Researcher en Computer Science y con un índice H de 101 según Google Scholar. En la Universidad de Granada es uno de los impulsores del Laboratorio de Excelencia iLab junto a Google Cloud e Indra. También del Digital Hub de Innovación en Inteligencia Artificial y Robótica, AIR Andalucía, y también de la Fundación Granada, Inteligencia Artificial, Innovation and Research. En su exposición inicial nos va a hablar de la inteligencia artificial responsable y explicable como el camino para la generación de confianza en los usuarios de cara a su aplicación,
especialmente en campos críticos como la salud. Cuando quieras. Gracias, José Luis. Bueno, gracias por invitarme a participar en esta mesa. Es un nuevo aspecto de aplicación para mí. Nunca había estado en una mesa con todo el mundo de salud. Y bueno, esto es seguramente gracias a que Juan Díaz me tiene muy alta consideración, que es el experto que antes ha comentado Joaquín, y ha pensado que yo podía aportar aquí algo, aunque realmente aportaré, pero estoy aprendiendo mucho, que de eso se trata, de co-crear conjuntamente y de colaborar. Entonces, como Joaquín, es verdad que había planteado mi intervención para hablar de inteligencia artificial explicable, ahora haré mención, evidentemente, pero como estoy aquí en la doble condición de vicerrector y de experto en inteligencia artificial, pues también quisiera hacer algunos comentarios que me vienen a la cabeza sobre el mundo de la inteligencia artificial y lo que estamos viviendo, ¿no? Esta revolución, ¿no? Para mí es sorprendente, aunque os parezca, pero es así. Mi departamento se llama Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial desde hace muchos años. En España se hace inteligencia artificial desde hace muchos años, pero ahora es verdad que se ha popularizado porque se tiene acceso a herramientas concretas desde una perspectiva de masas, ¿no? Esta mañana hablaba la delegada de datos del gobierno catalán, de ChatGPT y de otras herramientas que vemos que se comportan de forma muy creativa a la hora de generar sonidos, imágenes, texto, y que nos da incluso la impresión de que es una persona a la que nos está contestando o está elaborando ese tipo de cosas al otro lado. Desde la inteligencia artificial, los que trabajamos en esto sabemos que no es así. Esos sistemas hacen lo que le hemos dictaminado que hagan y el comportamiento humano. Y a mí me da muchas veces miedo cuando hablo de estos temas, porque jamás pensaba que iba a decir lo que voy a decir ahora, ¿no? Cada vez de más potencial gracias al avance de las nuevas tecnologías y las sinergias que se producen entre la ciberseguridad, el Internet de las cosas, la realidad virtual, la inteligencia artificial, los nuevos sistemas de cómputo, la cloud computing, que permite cada vez más compartir los datos con más federada o estando en distintos sitios, que esto va cada vez andando más rápidamente. Y escuché ya a algunos filósofos hablar de que lo que les falta a las máquinas es posiblemente tener conciencia humana, ese espíritu. Y créanme que le digo que cada vez yo no era de verdad agnóstico en este tema, pero cada vez lo veo más realizable. Esto es posible, posiblemente en algún momento, con algún modelo matemático o algún modelo informático futurible que pueda ser que esté basado en la computación cuántica o en una mezcla de la tradicional, eso que enfrente, cuando hablamos con ChatGPT o con otras herramientas de estas, sentimos que parece que hay un humano, bueno, pues se puede hacer más palpable. En cualquier caso, desde el punto de vista general, sí quiero decirle que estamos tratando de lo que se llama la inteligencia artificial débil, que lo que hacen es de alguna forma radiografiar el comportamiento de algunos seres humanos que hacen muy buenas predicciones o muy buen ejercicio de su profesión, lo imitan y en un ambiente específico están mostrando ser mucho mejores que los humanos. Pero queda mucho camino todavía para ese otro concepto que es la inteligencia artificial general, que lo que busca es que las máquinas sean capaces de en paralelo procesar y desarrollar esa conducta inteligente como hacemos los humanos, ¿no? Me tranquilizaba mucho este fin de semana que escuchaba a uno de los investigadores más importantes del proyecto European Human Brains hablando de que, bueno, la inteligencia artificial les está ayudando mucho a comprender la mente, neurociencia, pero que realmente se daban cuenta que con los algoritmos se podía imitar el 20% del comportamiento que desarrolla nuestro cerebro en un segundo. El 20% prácticamente dijo nada, aunque le estaban ayudando. Y eso quiere decir que hay mucho camino por delante, pero eso no lo vamos a encontrar y no lo vamos a encontrar en todos los ambientes. En el médico también. Y en algún momento, no lo sé, futurible, no sé, quizá mucho más tarde de lo que esperamos, pero lo mismo, hay alguna revolución científica que hace que eso sea corte, bueno, vamos a encontrar con realmente sistemas capaces de mejorar nuestro diagnóstico, el diagnóstico de un médico, y no solamente eso, sino de relacionar distintas áreas, que es la capacidad y el potencial que tiene un médico, que no solamente analiza determinados aspectos en una radiografía, sino que es capaz también de conjugar otras experiencias que tiene, y eso hoy por hoy, es verdad, la inteligencia artificial lo puede imitar, pero tiene dificultades, y luego tiene dificultades como está sucediendo con experimentos que está haciendo IBM o DeepMind, Google, en diagnósticos de enfermedades, incluso en recomendaciones de medicamentos donde han visto que empiezan a fallar en tratamiento oncológico y demás. Hay por ahí multitud de artículos y entonces hay que tener cuidado con toda la información que viene. En cualquier caso, está ahí. Está claro que en cantidad de campos está mejorando nuestra productividad, nuestro conocimiento. La inteligencia artificial permite ver más cosas que los humanos no ven por esa capacidad de procesamiento de grandes datos y eso es una realidad y está aquí cada vez se hace más patente. Pero tenemos que prepararnos para ese futuro que es no solamente sistemas que trabajen o que sean muy buenos en una actividad concreta, sino que puedan realmente abarcar muchos de los ámbitos que abarca un experto y van a plantear nuevos retos, no solamente de protección de datos, sino de otro estilo, ¿no? Esto estamos hablando más gordo, ¿no?
Eso por un lado. Luego, en el tema de lo que venía a hablar de la inteligencia artificial aplicable, Ricard ya ha comentado antes que desde Europa se están lanzando distintas iniciativas para guiar un poco sobre cómo se tiene que usar la inteligencia artificial en los sistemas europeos, públicos o privados, ¿no? Yo me quedo con una idea importante. Hay que guiar, hay que mandar y monitorizar un poco qué se está haciendo. Pues se ha creado la checklist esta que era Altai, que decía Ricard, de 7 puntos que hay que tener en cuenta. Intentar conseguir una inteligencia artificial fiable. Pero es verdad que tampoco nos podemos limitar y poner demasiadas líneas rojas al potencial que hay por delante. Los malos usos hay que detectarlos y hay que intentar evitarlos, evidentemente, pero no hay que limitar ese potencial. Va en línea de lo que se decía aquí antes, ¿no? La protección de datos tiene que acompañar y ayudar, pero no llegar a limitar. Y eso es algo importante. Y en esa línea está claro que algo que refuerce el uso que se haga de la inteligencia artificial en los distintos campos, pues es el tema de la explicabilidad, ¿no? El tema de que la gente comprenda por qué se le da una respuesta y que se empieza a trabajar en la línea de diseñar métricas de explicabilidad con distintos aspectos. Hay ya una vasta bibliografía al respecto en el ámbito científico, donde se está hablando de métricas basadas en visualización, en texto o simplemente métricas que se basan en el histórico del movimiento que se hace o los procesos que se aplican para generar las soluciones finales. Muchas de ellas se está trabajando en el ámbito de intentar utilizar unas tecnologías que ahora son muy importantes en ámbitos quizás no médicos, no normales, más bien muy apartados, incluso están en la ilegalidad, en las criptomonedas, ¿no? El tema de blockchain. Blockchain es una tecnología que está demostrando que permite llevar a cabo la trazabilidad de todo lo que se mueve, guardar un histórico, y es una tecnología que posiblemente puede dar muchas soluciones para diseñar métricas de explicabilidad, que al final de lo que se trata, que los sistemas generen confianza para aquellos que están dirigidos. Y en esa línea se está trabajando bastante y desde Granada estamos intentando impulsar distintos proyectos y además de forma abierta. Por ejemplo, la convocatoria de la SEDIA que ha sacado para impulsar la creación de cátedras específicas sobre el uso de la IA en distintas temáticas, bueno, desde Granada vamos a proponer justamente una que va a trabajar en el tema de la inteligencia artificial fiable, explicable y responsable, ¿no? Con empresas que también van a participar, porque la convocatoria anima a que esto sea así. Desde la Universidad de Granada también estamos intentando, porque somos conscientes de que esto no se puede construir monolíticamente en el ámbito académico, sino que hay que al final interactuar con aquellos que aplicáis directamente la inteligencia artificial en los distintos ámbitos públicos y privados, con empresas, con entidades. Bueno, pues estamos impulsando distintas acciones para crear esos espacios de colaboración, donde no solamente los científicos de la inteligencia artificial, que tenemos en la Universidad de Granada, sino también gente expertos en el uso o en la regulación de la inteligencia artificial, en el ámbito del derecho, de la sociología o de la filosofía, también aporten sus conocimientos y guíen todo esto. Esto sabemos que es una necesidad y yo intento explicarlo muchas veces en la universidad porque, claro, en mi condición de vicerrector y cuando empiezo a hablar aquí de inteligencia artificial, todo el mundo piensa que me quiero llevar todos los recursos a mis proyectos, a mis ideas. Entonces tengo que hacer mucha pedagogía mostrando a la gente que es un momento de oportunidad para la gente de derecho, para la gente de filosofía. Incluso hemos impulsado un máster donde las palabras claves son ética, derecho e inteligencia artificial, y se me aprietan inteligencia artificial en menor grado. Ayer lo veíamos y me parece que tenemos un 20% de la formación que hay. Y lo demás es de esas áreas como una forma de colaborar y crear este entorno que permita generar confianza y nuevos profesionales que van a ir a las empresas para intentar ayudar a hacer una inteligencia artificial más fiable y responsable, ¿no? Bueno, en eso estamos trabajando. Y me limito a decir que hay dos instrumentos importantes que hemos desarrollado. Uno, hemos impulsado la creación de un Digital Hub en inteligencia artificial y robótica en el sistema andaluz, con actores públicos, la Fundación Progreso Salud a través de esta. Pero no solamente ellos, están los parques tecnológicos, donde hay un montón de empresas, están las universidades, están empresas importantes que están liderando procesos tecnológicos en España, como Telefónica, como Indra, y todos ellos han sido, todos ellos han colaborado con nosotros en diseñar líneas estratégicas en ese Digital Hub, y ese Digital Hub, el objetivo al final es intentar ayudar a las pequeñas y medianas empresas en las aplicaciones y buenos usos de la inteligencia artificial para mejorar su productividad, mejorar sus servicios. Bueno, eso está ahí y va a ser un instrumento que esperemos es el único que hay en Andalucía y sea importante, y lo que queremos es justamente que sea un marco donde desarrollar, por supuesto, algoritmos. Yo estoy muy interesado en algoritmos, pero también el tema de los datos. Algoritmos, ya sabemos, la inteligencia artificial tiene importancia por lo que comentaba antes Joaquín, porque tenemos datos. Si no tuviésemos datos no se puede explotar. Y ahora el tema de los datos, protección de datos, todo lo que aquí se ha hablado es muy importante. El algoritmo sin eso no puede hacer nada. Ese es un espacio
Y luego también estamos impulsando un ecosistema de inteligencia artificial impulsado en Granada, en Andalucía, conjuntamente con otras ciudades, con Málaga y con Sevilla, evidentemente, intentando ver cómo colaboramos para generar conjuntamente ese hub de impulso y del uso de la inteligencia artificial y de las tecnologías, bueno, pues en Andalucía. Y desde Granada estamos intentando liderar al menos la parte de inteligencia artificial, proponiendo, próximos meses vamos a presentar la creación de una fundación público-privada, más bien privada que pública. Hay más entidades privadas que participan en esta fundación, junto con entidades públicas interesadas en el desarrollo, además entidades de distintos ámbitos. En el ámbito de la salud, pues tenemos a Rovi, tenemos a Vida Pharma, que antes se ha comentado aquí algunas directivas que se han hecho con la Asociación de Farmacéuticas Españolas. Rovi ha ostentado la presidencia en el último año de esta asociación. Tenemos gente de finanzas, tenemos como CaixaBank, tenemos gente del ámbito de la agricultura, y lo que queremos es desarrollar verticales donde podamos estudiar todas las implicaciones que conlleva el uso de la IA en esas verticales de agricultura, de sostenibilidad, de energía, de salud. Y está abierto, desde luego, a la participación de aquellas empresas, aquellas instituciones públicas que quieran colaborar con nosotros y ayudarnos a desarrollar ese tema. Y luego en la universidad hay un tema muy importante y que yo también estoy intentando llegar, y el tema de la formación. El tema del talento. Las empresas hoy, cada vez más que nunca, están necesitando gente formada en todas estas áreas y talento que se quede, que se retenga. Para eso la universidad es clave. Nosotros estamos recibiendo ahora mismo muchas empresas, también está aquí Interviante System, IBM, todas estas empresas están acercándose a Granada, Andalucía al menos, para intentar buscar ese talento en la universidad, que no se escape, que se quede ahí. Eso es algo por lo que estamos trabajando en la Universidad de Granada y que también lo abrimos a todas las instituciones públicas y privadas, porque creemos que podemos aportar eso sí, direccionando y estableciendo convenios para poder colaborar y permitir que la gente participe en los proyectos de aplicación de la inteligencia artificial en los distintos sectores. Esto es muy importante, desde el principio, incluso captando alumnos en tercero y cuarto, no solamente del ámbito de informática. Muchas veces los encuentros que tenemos con las empresas nos demandan profesionales de algunas otras áreas, pero que tengan capacidades digitales para desarrollar los procesos en sus empresas. Estamos hablando de gente empresariales, estamos hablando de gente de sociología. ¿Qué es lo que estamos haciendo al final? Bueno, pues estamos estableciendo convenios con Google Cloud, por ejemplo, con IBM, para intentar capacitar, o con T-Systems, que también es otra de las empresas con las que estamos trabajando, o Fujitsu, que tenemos una cátedra con ellos, para intentar meter a gente joven de distintas áreas en las problemáticas que tienen abiertas, intentar conectarlos y que colaboren con ellos en la resolución de problemas. Y de cara a futuro, intentar que esta gente se quede en estas empresas trabajando en España, porque en España tenemos muy buen talento, eso es una realidad, pero mucho se escapa porque a veces aquí no encuentran las oportunidades adecuadas para poder desarrollar. Eso es algo que como vicerrector de investigación lo estoy trabajando mucho, y conviene un cambio de filosofía tanto de las empresas como de los estamentos universitarios, públicos y demás, para intentar en ese espacio que estamos creando colaborar. Al final, como ven, no me he dedicado mucho a la inteligencia artificial explicable, he comentado algo, pero dejo abierto el tema. Y quisiera dejar una pregunta que me ha gustado bastante el tema de Joaquín, que ha comentado de crear pacientes virtuales o sintéticos, ¿no? Yo lo relacionaba con el tema de los gemelos digitales, más o menos así. Pero ya sé que tú vas por otro lado, Pero, a fin de cuentas, crear esas estructuras virtuales que podrían evitar todos estos problemas o algunos de los problemas del tema de protección de datos de los que estamos hablando. A mí me parece una vía interesante. Yo lo voy a desde la otra perspectiva y está ahí. Bueno. Muchas gracias, Enrique. Gonzalo Salas Claver es abogado. Bueno. Todavía no he hablado. Esto era para Enrique. Bien, Gonzalo Salas Claver es abogado y gerente de sistemas informáticos abiertos. Cuenta con 23 años de ejercicio profesional en el asesoramiento en derecho tecnológico, privacidad y seguridad de información, tanto en el ámbito público como privado. Ha sido miembro del Comité de Expertos Independientes del Departamento de Seguridad Nacional para su estrategia de ciberseguridad nacional. Profesor de escuelas de negocio en el ámbito de la privacidad, como el Instituto de Empresas, así como sobre delitos telemáticos por la Universidad Camilo José Cela. Ponente en foros especializados como el ISMS Forum y está en posesión de certificaciones de referencia en las disciplinas de privacidad y seguridad como DPD, CDPD, PP y CISO.
En su exposición inicial nos va a hablar sobre los requisitos que debería cumplir un sistema de inteligencia artificial sobre la base del borrador de reglamento de la Unión Europea de Inteligencia Artificial y cómo existen ya sentencias que cuestionan algunos modelos de inteligencia artificial por su falta de transparencia o la posibilidad de generar discriminación. Cuando quiera, Gonzalo. Nada, vamos a meternos en harina. Como soy el último de Filipinas y el auditorio estará cansado, permítanme que no entre en la parte de agradecimientos, sin embargo es infinito. Bueno, yo después de todo lo que llevo escuchado y con esta mesa tan magistral, me considero un neófito y ya pido disculpas si no consigo atraer toda su atención. Yo sí que bien es cierto que quiero dar unas palabras de luz. Al final del túnel hay vías, hay camino y sobre todo los estados desde la perspectiva de la regulación están dando unos pasos agigantados pues para generar lo que es seguridad jurídica, que eso es lo que nos va a permitir a todos los intervinientes pues que el sector se dinamice, ¿vale? Se desarrolle y que todos pues andemos con pies de plomo evitando pues oye sustos de cualquier tipo, de cualquier naturaleza que nos podemos encontrar en este ámbito. Cualquier persona que se quiera meter a abordar un proyecto de inteligencia artificial, al final lo que va a buscar son dos elementos principales, ¿no? Del éxito del proyecto, que es la fiabilidad del sistema como su seguridad jurídica. La fiabilidad del sistema desde la perspectiva de que el sistema pues, dé unos resultados idóneos, acordes, que no generen elementos discriminatorios, daños o perjuicios, sesgos, porque eso te puede tirar abajo todo el modelo. Principalmente. El otro día leí una noticia que, como todas las noticias en prensa, se pueden ustedes imaginar que hay parte de sensacionalismo, ¿vale? Y que no deja de ser muchas veces irrisorio, ¿no? Y la noticia venía a decir, no sé si sería ChatGPT o la equivalente, es indiferente, ¿no? Que le preguntaban al sistema de inteligencia artificial sobre dos personas de relevancia histórica, ¿vale? Y el motor de inteligencia artificial, ¿vale? Sobre uno de ellos lo definía y lo catalogaba como un líder y a otro como un dictador. ¿Quieren saber ustedes sobre qué dos personas le preguntaban? Uno era sobre Francisco Franco y el otro era referente a Fidel Castro. Se pueden ustedes imaginar que del resultado, ¿vale? El sistema no está debidamente depurado. O sea, las fuentes de datos probablemente no eran las más fiables. Las técnicas de entrenamiento, pues a lo mejor también fallaron. Esto que no deja de ser anecdótico, ¿vale? Porque no tiene ningún tipo de consecuencia o relevancia jurídica, ¿vale? Sin embargo, cuando lo que generan puedan ser unos daños y perjuicios sobre las personas, pues claro, eso tiene otras connotaciones desde la perspectiva jurídica y de un posible control jurisdiccional, ¿no? Como muy bien ha indicado José Luis, yo tengo referenciados 3 sentencias de distintas jurisdicciones donde han tirado abajo los modelos de inteligencia artificial. Una de una jurisdicción un poco lejana, pero que es una democracia plenamente consolidada, la plena de las democracias, que es en Estados Unidos. Un juez federal de Arkansas, ¿vale? Tiró abajo un sistema de inteligencia artificial que se dedicaba a establecer todo el sistema de asistencia domiciliaria médica, ¿vale? Y el juez lo tiró abajo todo el modelo básicamente porque ni la empresa tecnológica ni los funcionarios fueron capaces de describir o explicar cuál era el resultado, ¿vale? Que generaba todo el algoritmo, ni fueron capaces de implantar una herramienta que depurase los resultados, ¿vale? Tengo 2 referencias más de jurisdicciones mucho más cercanas, ¿vale? Una probablemente todos ustedes lo conocerán porque a lo mejor son usuarios, que es la plataforma Delibero, en donde un juzgado de Bolonia también les tiró el modelo de inteligencia artificial básicamente porque era discriminatorio en relación a la asignación de los repartos y los trayectos que se les encomendaban a los riders. Y por último, una sentencia de un juez de La Haya, ¿vale? Valiente él, que tiró abajo todo el modelo, ¿no? de inteligencia artificial para la lucha contra el fraude de la administración tributaria, digo valiente él, porque luchar contra la agencia tributaria hay que ser muy valiente, básicamente porque venía a decir que no era ni transparente y era desproporcionado y como tal no cumplía con los derechos fundamentales de la Carta, ¿no? de Derechos Humanos de la Unión Europea. Por eso digo que la parte de la fiabilidad del sistema es fundamental desde la perspectiva de que no te lo puedan tirar abajo y desde la perspectiva indiscutiblemente también de los stakeholders. Si te dan unos resultados que tú no eres capaz de justificar, pues te puede generar un problema de credibilidad del sistema, indiscutiblemente. Y estos sistemas no son caros, implican una gran inversión tecnológica y de recursos humanos, con lo cual si el sistema falla por todos lados, serán proyectos que acaben tirados por la parte del sumidero.
Eso es uno de los primeros elementos que a ustedes les decía que a cualquier persona le preocuparía, que es la fiabilidad del sistema. Y luego tenemos la parte de la seguridad jurídica. Seguridad jurídica que sabéis que se materializa desde una doble vertiente, de lo que es la legalidad y la certeza en el derecho. Y desde la perspectiva de la legalidad, aquí, pues oye, desde la parte de Bruselas, por la parte del trabajo que están haciendo con esa propuesta de reglamento de inteligencia artificial, pues oye, a todos pues nos están dando muchas luces, ¿vale? Básicamente de cómo tienen que ser no las técnicas y mecanismos que garanticen, básicamente, que los principios generales que debe regir toda esa tecnología, pues sea acorde y conforme al derecho. El reglamento, como toda legislación, pues bueno, parte de una primera premisa, básicamente, que es establecer lo que consideran que son prácticas prohibidas. Se las voy a enumerar sumariamente y como verán ustedes, pues son todas de lógica aplastante. Pues te está diciendo que no incorpores en tus sistemas de inteligencia artificial técnicas subliminales para alterar el comportamiento de las personas, generándole perjuicios en lo físico o en lo psicológico. Te establece también que no utilices sistemas de inteligencia artificial para atacar a personas vulnerables, para también alterar su comportamiento, ¿vale? Generándoles perjuicios en lo relativo a aspectos físicos como psicológicos. Tampoco que trates comportamientos sobre determinados tipos de personas o colectivos que te los clasifiquen y que les genere un tipo de perjuicio o discriminación. Y luego entra en otro elemento que todos ustedes entenderán, que a todos, ¿vale? Que tenemos ya muy embebida ese concepto, sobre todo en las democracias occidentales, que es ese concepto de intimidad, que es el reconocimiento biométrico que llaman en tiempo real, ¿vale? En remoto, en lugares públicos, donde indiscutiblemente lo prohíben. Como toda norma también tiene sus excepciones y dentro de esas excepciones te establecen que, bueno, que para la búsqueda de víctimas, personas desaparecidas, para luchar contra el terrorismo o para identificar a personas con conductas, o sea, con conductas criminales o con delitos graves, ¿vale? Se les puede identificar, entendiendo por delitos graves, a aquellas personas sobre las cuales tengan una medida privativa de libertad superior a los 3 años. Entonces son elementos en donde ya el legislador de antemano pues pone un coto y dices, aquí no entremos, básicamente porque ataca a los principios fundamentales, fundacionales de cualquier Estado democrático y de protección de derechos fundamentales. Y luego viene a establecer lo que ellos consideran unos tratamientos de alto riesgo. Tratamientos de alto riesgo que una vez que tú estás embebido dentro de ese tipo de tratamiento, pues te obliga a la adopción de todo un conjunto de medidas técnicas, jurídicas y organizativas, pues a lo que es el desarrollador, al que pueda ser el comercializador, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué consideran como sistemas, sistemas, pues muchas veces, perdonadme porque nos vamos por defecto a la regulación de privacidad por los tratamientos de alto riesgo, no, sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, pues bueno, te los va englobando en una serie de ámbitos, donde te habla de los ámbitos de la administración de justicia, del control transfronterizo, de los ámbitos educativos, de los ámbitos de empleo, ahora entraré un poco más en detalle a cada uno de ellos, en los ámbitos del reconocimiento biométrico. Y yo creo que no sé si me dejaré alguno y si no, pues si me vuelve alguno de ellos que me pueda estar dejando, se lo indicaré. Y sobre cada uno de ellos, pues te establece una relación tasada dentro de lo que es el anexo tercero, pero del reglamento, que no son números clausus, por otro lado. O sea, por otro lado, se le habilita a la comisión a que a través de los correspondientes actos delegados, pues vaya incorporando nuevos sistemas de inteligencia artificial según vaya avanzando pues las distintas percepciones, funcionalidades o tecnologías al respecto. Una vez que a ti se te engloba ese sistema de inteligencia artificial como alto riesgo, pues básicamente te obliga a tener que implantar un sistema de gestión de riesgos, cosa que a nadie en esta sala ¿no? Le puede extrañar el concepto. Ya sabéis que además el legislador cada vez va a esos conceptos más indefinidos de la gestión de los riesgos. Yo como abogado me sentía mucho más cómodo con la anterior regulación, que era como más binaria, ¿no? Ceros y unos, obligaciones de resultados. Y ahora todo está en esa delgada línea de los riesgos, que es difícil muchas veces de dirimir, pero bueno, es un modelo de gestión de riesgos, como cualquier modelo de gestión de riesgos, ¿vale? Es un tema de modelo matemático, de cálculo de probabilidad por impacto, ¿vale? Y ver pues eso, esa posibilidad de que una amenaza se pueda llegar a materializar. Habrá que ver cuáles son esos catálogos de amenazas que hay que pasarle, ¿vale? A ese entorno de inteligencia artificial. ¿Vale? Y sobre los riesgos, pues como cualquier modelo, un plan de tratamiento de riesgos a los efectos de dirimirlos y de pasar de ese riesgo inherente a ese riesgo residual, con una particularidad, como siempre en toda esta materia, como pasa en materia de privacidad, que es el concepto de transparencia. Es decir, oye, tú los riesgos que tengas identificados los tienes que trasladar a los usuarios. Tienen que ser conscientes de cuáles son esos riesgos. Por cierto,
todo está ya entrelazado y bueno, es que me estoy alargando demasiado. No lo voy a decir porque entraríamos en otro debate y entonces no me da tiempo a hablar de lo más sustancial del tema. Una vez evaluado el tema de los riesgos, ¿vale? Tienes que tener el tema de la gobernanza de los datos, que se está hablando hoy, como es lógico y normal, el tema de los datos, que sean idóneos, pertinentes, sobre la base de unas bases estadísticas idóneas, adecuadas, ¿no? Como no podría ser de otra manera, ¿vale? Representativas, carentes de sesgos, para luchar contra el sesgo, que es el gran problema de la inteligencia artificial. Pues bueno, te permiten, no te dicen que puedas utilizar o porque puedas llegar a utilizar datos especialmente sensibles, a través, bueno, aplicando pues esas técnicas de pseudonimización o cifrado, ¿vale? Tenemos el tema de la generación de una documentación técnica que tiene que estar a disposición de lo que sean las autoridades de supervisión y control, ¿vale? Se crea un comité de inteligencia artificial a nivel europeo, un poco emulando el modelo de protección de datos, ¿no? Aquí se va a crear lo que es la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Quiero recordar que el año pasado en los presupuestos generales del Estado, ¿no? Ya se dotó de 5 millones de euros pues, para crear, ¿vale? Este organismo público y autónomo que tendrá que desarrollarse, tendrá que crear su propio estatuto, sus propios recursos pues, para velar que se cumpla con toda esta normativa. ¿Vale? Y ahí habrá que establecer toda una documentación técnica que englobada en dos grandes dominios, una documentación más general, ¿vale? Sobre los usos y las finalidades, el versionado del sistema, cómo ese sistema interactúa con otros sistemas a un nivel muy general, ¿vale? Y unas instrucciones y usos de cara a los usuarios y una documentación mucho más técnica, pues con toda la descripción del mapa de sistemas, arquitectura, cómo está fortificado el sistema, cómo se han llevado a cabo esos análisis de riesgos, ¿no? Pues bueno, toda una descripción mucho más detallada de todo lo que es, de lo que es el entorno, ¿vale? Habrá que cumplir con unos sistemas que te dicen que los sistemas tienen que estar perfectamente, o sea, un tema de trazabilidad, ¿no? De estar toda la parte más transaccional o operacional del sistema tiene que estar perfectamente traqueado, ¿vale? La documentación, por cierto, técnica, que pues puede ser objeto de supervisión y control, tienes que mantenerla durante 10 años, ¿vale? Bueno, está el tema de la trazabilidad de la información. Luego, el tema fundamental, que por cierto esto no es nuevo desde la perspectiva del legislador, ya venía derivado del artículo 28, creo recordar, del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que recoge el tema de las decisiones individuales automatizadas en cuanto a lo que es la intervención humana, la posibilidad de que siempre haya una intervención humana por parte del usuario y la capacidad que pueda tener esa intervención humana para revertir el resultado de la inteligencia artificial. No podemos dejarlo todo en manos de las máquinas, porque las máquinas no dejan de ser, y aquí meterme donde no me llaman porque ni soy filósofo ni estoy en comités de ética, pero desde mi humilde punto de vista, las máquinas son desarrollos de las personas y heredarán nuestros vicios y nuestros defectos. Y nada mejor que la supervisión y control por terceros, como pasa, por cierto, también en el ámbito jurídico, ¿no? Yo, como digo siempre, yo ni firmo sentencias ni dicto cátedras, pero bueno, yo podré emitir un... Voy a abreviar, vale. No. Y voy abreviando, temas de precisión y solidez, ¿vale? En lo que son los datos y luego el ámbito, por lo cual también estamos aquí, de la ciberseguridad. Indiscutiblemente el entorno tiene que estar debidamente fortificado, securizado, parcheado y pone un especial énfasis desde la perspectiva de, como no puede ser de otra manera, la integridad del dato para evitar que puedan terceros, ¿vale? Corromper la información y como tal variar, ¿vale? Los resultados de la inteligencia artificial. Estos son los principales requisitos, ¿vale? Como ya sabéis que el ciudadano solo aprende, ¿vale? En base al régimen sancionador. El legislador durante los últimos 30 años mantiene un postulado de, para que la gente cumpla las normas, poner un fuerte régimen sancionador. Establece un régimen sancionador pues, que oscila hasta los 30 millones de euros o el 6% del volumen de negocio. Y básicamente lo que uno podría decir, oye, pues es más carga burocrática que uno podría pensar, oye, pues a lo mejor ralentiza o obstaculiza el desarrollo empresarial o tecnológico. Yo opino todo lo contrario porque da seguridad y la seguridad siempre favorece el fomento empresarial, tecnológico e industrial. Y me encantaría seguir hablando, pero como don José Luis manda mucho, le paso la palabra. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a todos por sus interesantísimas intervenciones.
que son muchas las inquietudes que nos despiertan, lógicamente. Yo tenía aquí preparada un montón de preguntas sobre distintos temas, los recursos del DPD, las evaluaciones de impacto que ya se ha tratado, la posible discriminación, no en los resultados de la utilización de inteligencia artificial, sino en el acceso a los recursos por parte de los grupos a las técnicas esas. Si estamos preparados, si los sistemas sanitarios están preparados para esto que se nos viene encima, o si está claro el escenario normativo y no nos movemos muchas veces en la duda sobre si son determinados proyectos que no tenemos claro qué cosas nos pueden afectar, ¿no? Y también tenía una última pregunta más futurista para que nos dijeran cómo se puede ver en 5 o 10 años la inteligencia artificial. Seguro que luego en la cena nos tendrán ocasión de iluminar. Pero no obstante, una la quiero hacer antes de dar paso al público y tiene que ver con la inteligencia artificial de confianza. Se ha hablado de la necesidad de implantar una inteligencia artificial de confianza, cuestión que tiene que ver no solo con cómo se obtienen y tratan los datos y cómo son los resultados que se logran, sino también con la transparencia y la comprensión de los mecanismos que permiten obtener dichos resultados. Obviamente, el hecho de que hablemos de una inteligencia artificial de confianza remite inmediatamente a lo contrario, es decir, a la posibilidad de desconfiar de la inteligencia artificial, ya sea porque se considere que está comprometida la confidencialidad de la información, porque no se obtienen los datos adecuados, no se sabe cómo se está llegando a esos datos, o porque puedan poner en cuestión la autoridad y el conocimiento de los profesionales implicados. Pregunto y contestad, ¿pensáis que puede germinar y fortalecerse y consolidarse un cierto colectivo en el ámbito de la investigación sanitaria que pueda estar en contra del uso de las técnicas de inteligencia artificial? ¿Podríamos llegar a que algunas personas se consideraran objetores de conciencia respecto al uso de la inteligencia artificial? Y si esto fuera así, ¿qué puede hacerse para evitarse? Si quieres empiezo yo por la experiencia que tengo directa con el sistema de salud. ¿Que puede haber gente escéptica? Sí, seguro. Yo conozco algunos clínicos del hospital que son antivacunas. Tenemos algunas discusiones surrealistas, ¿no? Entonces, ¿que lo puede haber? Sí. ¿Qué se puede hacer? Pues la verdad es que no lo sé. Supongo que cuando se aprueben dispositivos que lleven temas de inteligencia artificial y estén aceptados y tengan un marcado C, pues si eres, no sé, te tendrá que trasladar a otro lado o algo así. No veo yo que haya una opción. Sí, lo que comentabas antes del tema de la desconfianza, supongo que puede haber desconfianza a muchos niveles, pero cuando hablábamos de esto, yo creo que en todo el sistema de salud está muy claro, toda la gente se dedica a esto, a que la inteligencia artificial que se utilice tiene que ser explicable. A mí se me ponen los pelos de punta cuando llega alguien y dice, yo tengo una caja negra que mete los datos y te saca no sé qué, digo, pues olvídalo, ya nos seguimos hablando. Entonces, bueno, ha habido casos por ahí famosos de que si el predictor no sé qué, el punto álgido era cuando era el diagnóstico a las 3 de la mañana. ¿Esto qué es? Es un proxy de que va a urgencias y es un diagnóstico más grave, pero la hora per se no es relevante, ¿no? Entonces, sí, yo creo que está muy claro desde el punto de vista clínico que los algoritmos tienen que ser explicables. Explicables en el sentido de que tú tienes un predictor de algo del predictor de riesgo de cáncer, no sé qué, pues tiene que ver con una serie de niveles razonables de analíticas, una serie de cosas, tal. Si te salen cosas raras, pues serán correlaciones y tú ya puedes quitar esas variables. Si tú eso lo metes en un sistema de predicción que te hace una caja negra, pues te puedes encontrar cosas raras y lo peor que no vas a poder detectar. Y ese es el verdadero riesgo, ¿no? Entonces yo ahí creo que está bastante claro. El problema es que los sistemas caja negra, estos de muchos nodos, pues tienen unas predicciones que son un poquito mejores, ¿no? Yo creo que ahora está cambiando, pues está haciendo mucho esfuerzo en temas de inteligencia artificial explicable y tal. Pero nosotros siempre, incluso cuando hacemos sistemas de estos que
tipo redes profundas y tal. Luego le metemos explicabilidad, dices, a ver, ¿cuáles son las relevancias aquí? Y cuando ves que te explica los parámetros son los que tienen que ser, pues te quedas más tranquilo, ¿no? Enrique lo puede contar mucho mejor cómo es esto, pero yo, a lo que has preguntado, desde luego en salud sí, forzosamente sí tiene que ser explicable y nos encontraremos de todos, seguro. Yo puedo adicionar algo más y es con un ejemplo de la vida real. Creo que en el futuro muchas decisiones médicas es que van a depender de las tecnologías y de la política artificial. Entonces esto es como el avión, ¿no? Me recuerdo a algún jugador de fútbol que no le gustaba montarse en el avión y iba andando, digo, en coche. Pero claro, llega un momento que es que no llegas a tiempo, que te quedas atrás, que no puedes hacer una buena praxis y tienes que aceptarlo porque va a formar parte del día a día, es el avance tecnológico que viene. Te puedes reprimir al principio, pero al final terminas montado en el avión. Todo nos pasa eso, incluso con el riesgo. Entonces, si la inteligencia artificial, incluso el hecho de no usarla, va a conllevar riesgos para las personas a las cuales atiendes, que eso puede llegar al caso, evidentemente, eso al final finalizará. Hay que generar confianza, ese es el paso, para que al final lo que venga de ahí, evidentemente, todo el mundo lo ve como algo normal. Y vamos a otro problema. El problema del uso de la IA no va a existir, pero al principio, reticencia, sí. Pero yo digo, como el caso del uso del avión. Al final te montarás. Yo creo, y esto es una opinión, no porque tenga la capacidad de ver el futuro o ver el oráculo de Delfos, sino básicamente de experiencias anteriores. Aquí el modelo se emula mucho también al tema de la firma electrónica. Aquí ya nadie duda cuando uno utiliza un certificado de un prestador cualificado de servicios de confianza a la hora de autenticarte o emitir un proceso de firma. ¿Y eso de dónde viene derivado? A un proceso equivalente al que yo les he intentado sintetizar. O sea, me refiero, en el ámbito de la inteligencia artificial se va a obligar a tener que pasar por unos informes de evaluación de la conformidad por parte de una entidad acreditadora de certificación, que eso es lo que va a dar de cara a todas las partes confianza. Y va ligado a la emisión de un sello de Comunidad Europea, ¿no?, vinculada, asociada a la tecnología de inteligencia artificial, que por otro lado estará publicada en una base de datos de la Comisión. ¿Eso qué es lo que va a generar? Confianza. Y eso significará que muchas veces no estemos discutiendo sobre el sexo de los ángeles constantemente, porque para eso ya se ha pasado un proceso de evaluación. Eso respondiendo a tu primera pregunta. Y luego está el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Y chico, yo, si bien es cierto que nací, aunque me conservo muy bien en el antiguo régimen, soy un claro defensor de los derechos fundamentales. Entonces, a mí todo lo que sea la objeción de conciencia, indiscutiblemente hay que garantizarla siempre. Pues vamos a dar a la audiencia la oportunidad de hacer alguna pregunta. Si yo sé que es muy tarde, pero si alguien tiene alguna pregunta que hacer, ahora es el momento. Es muy tarde. No, perdón. Allí parece que querían hacer una pregunta, ¿o no? No. Sí, gracias. Mira, soy Juan Carlos Sánchez de IBM. Bueno, yo llevo en este tema bastantes años, los que me conocéis, y lo que está pasando es el típico problema de cuando nos enfrentamos al cumplimiento regulatorio a escala. Por eso Arantxa decía más gente, porque la dificultad de hacer los análisis en los comités éticos, por eso salen los problemas de cómo aseguramos que cada decisión o cada decisión de un algoritmo está dentro de los márgenes para los que ha sido entrenado y si se desvía o tiene sesgo, lo detecto, o hacer un análisis forense del algoritmo para ver cómo ha tomado la decisión y qué parámetros han tomado más, cuáles han sido los parámetros que han tomado la decisión o han impulsado en ese paciente concreto para que se tomara esa decisión, porque es lo que hay que ver después, si hay que analizar si se ha seguido el criterio, ¿no? Y eso es la explicabilidad, por ejemplo. Entonces yo aquí lo que creo es que ya hay herramientas que ayudan a industrializar esto. Entonces yo lo que animo es a que los que estáis en ello las miréis. Es decir, por ejemplo,
para los comités éticos. Hace ya 5 años o 6 que en Israel, con el gobierno de Israel, que crearon su Data Space, desarrollamos un algoritmo o una herramienta de cálculo de riesgo de reidentificación de pacientes. ¿Y para qué era esto? Pues para darles a los clínicos un dato que dijera, esto es 5 o 7 o 10, y con las propuestas de que si empiezas a quitar variables, ¿cómo baja tu riesgo? ¿Vale? Eso es algo automático, que bueno, que luego tendrás que decidir si 5 es mucho o es poco, pero son este tipo de cosas las que pueden ayudar un montón a los DPOs y a los comités éticos a tomar decisiones basadas en datos, en evidencias. Igual ya hace tiempo que la banca, por ejemplo, que tiene unas regulaciones similares para, por ejemplo, conceder préstamos, están diciendo para yo qué sé, hay bancos que tienen 5.000 algoritmos en marcha para gestionar este tipo de cosas que analizan en cada llamada qué sesgo está tomando o no, comparando la persona, o sea, los datos del ciudadano que está pidiendo un préstamo con las poblaciones de entrenamiento. Y ver si ¿Podría, si me permite, concretar la pregunta? No, la pregunta es, más que una pregunta, es digamos, una proposición de que hay tecnología para ayudar a hacer esto y que no la he visto, es decir, hay mucha tecnología ya para industrializar esto y que me ha sorprendido que no se haya comentado, porque la hay. O sea, y hay publicados, digamos, tecnologías comerciales y otras en investigación que ayudan a resolver estos problemas que están aquí. Esta es, más que una pregunta, es casi una propuesta de se le agradece la reflexión. Por mi parte, solo quiero decir que bueno, esta mesa obviamente no es exhaustiva respecto a la cantidad ingente de temas que podrían tratarse en el tema de la inteligencia artificial aplicada a la investigación, y bastante suerte hemos tenido con contar con estos expertos para que nos aclaren y nos iluminen sobre los temas que llevan a cabo. Muchas gracias. Si tienen algo que decir al respecto. Simplemente aquí como en el hormiguero, ahora vamos a regalar unos televisores, ¿sabes? Muchas gracias por su atención. Pues muy bien, muchas gracias a todos.